Bien, entonces fíjate cómo este operador INT es bien potente porque te retorna true si el objeto tiene una propiedad owned property o una propiedad heredada. No importa si es propiedad propia o una heredada. A decir verdad, yo casi es lo que más utilizo, el operador INT. Entonces este INT es muy completo y ahorita vamos a ver otros métodos para comprobar a ver si existen propiedades. Pero te adelanto que este operador INT es el más completo de todas las opciones que vamos a ver. Porque te detecta entre owned property y una propiedad heredada. Por ejemplo, si nos preguntamos otra que no exista, pues aquí no existe como propiedad en mi objeto, ni tampoco existe en su prototipo. Entonces fíjate, guardamos, recargamos y fíjate cómo nos retorna false. Entonces eso por un lado. Ahora vamos a ver el método hasOwnedProperty. Vamos a limpiar todo esto, ya te lo enseñé. Vamos a poner ahora el método hasOwnedProperty. hasOwnedProperty. Este comprueba si ese objeto tiene una propiedad propia con el nombre dado. Entonces, si ya te vamos a ponerle comprueba. Esto es muy intuitivo, el nombre nos lo dice. Comprueba si ese objeto tiene una owned property con el nombre dado. Devolverá false para las propiedades heredadas. Entonces este hasOwnedProperty es muy limitante porque simplemente te detecta para propiedades propias. Fíjate, vamos a ponerle aquí, vamos a hacer un log que diga mi objeto tiene una propiedad propia. hasOwnedProperty tiene una propiedad propia que se llama en este caso mi propiedad. Guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos retorna false. Entonces este hasOwnedProperty recibe un nombre de propiedad y se va a preguntar, ¿el objeto actual tiene una propiedad propia llamada mi propiedad? No, pues no. Ahora pregúntate por un nombre. Nombre si es una owned property, es una propiedad propia, no está siendo heredada. Guardamos, recargamos y fíjate cómo acá pues me dio nombre. Pum, guardamos, recargamos y fíjate cómo nos da true. Ahora pregúntate por edad, pues también existe como una owned property. Guardamos, recargamos y fíjate cómo nos da true. En cambio, si ponemos una que no existe, pues también nos va a dar un false. Guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos da un false. Entonces este hasOwnedProperty es un poco más limitado porque simplemente nos comprueba, por decirlo de una manera, nos detecta la owned property. Entonces ahora vamos a ver otro método también bien interesante que se llama property isEnumerable. Esta también no es muy común, de hecho yo casi ni la uso, pero vamos a verla. Vamos a ver en este caso property isEnumerable. Esto lo que hace que es una versión mejorada de hasOwnedProperty. Vamos a ponerle solo devuelve true si la propiedad nombrada, la que le estamos pasando, es una propiedad propia y si su atributo enumerable es true, es decir, una propiedad enumerable. Entonces, property isNumerable solo devuelve true si la propiedad nombrada, esa que la vamos a especificar por argumento, es una propiedad propia y si su atributo enumerable es true. Entonces vemos como también property isEnumerable es igual que hasOwnedProperty porque simplemente se centra en una owned property. Y además verifica si es enumerable. Una propiedad enumerable pues es aquella básicamente que se puede iterar con un ciclo. Algunas propiedades incorporadas no son enumerables. Las propiedades creadas por el código JavaScript que nosotros hacemos normalmente pues son enumerables por defecto, a menos de que se haya utilizado una de las técnicas mostradas para hacerlas no enumerables. ¿Te acuerdas que nosotros vimos la función getDefineProperty? Pues ahí tú le puedes poner explícitamente si es enumerable o no.
pero por defecto todas las propiedades creadas por JavaScript de forma normal, como siempre las hacemos, pues casi siempre por defecto todas, más bien todas, son enumerables ya por defecto. Entonces, fíjate, vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle mi objeto. Y vamos a preguntarnos a ver si mi objeto... Vamos a preguntarle property. Property is enumerable. Enumerable. ¿Y cuál nos vamos a preguntar? Pregúntate a ver si la propiedad nombre, esta que tenemos por acá, es una propiedad propia y si además es enumerable. Entonces, fíjate, punto y coma, guardamos, recargamos y fíjate cómo nos da. Acá me andaba equivocando, acá es un log, si no pues cómo. Vamos a ponerle acá esto y lo ponemos por acá. Vamos a limpiar, vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente, fíjate cómo me da true, efectivamente. Entonces acá me andaba equivocando, un error de dedo. Es property es enumerable y pregúntate por nombre. ¿Nombre es una propiedad propia? Sí. ¿Y es enumerable? Sí. Porque todas las propiedades por defecto, como las hacemos de forma normal, pues ya son por defecto enumerables. Ahora pregúntate por edad. Guardamos. Recargamos. Pues ya te efectivamente da true. En cambio, si le preguntamos por mi propiedad, pues va a dar un false porque para empezar no es una own property, sino que es una propiedad heredada. Recargamos, fíjate cómo nos da un false. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que es el método property es enumerable. Por eso digo que es mucho más completo hasta ahorita el operador int. Vamos a ponerla con mayúsculas. Ahora vamos a ver otro método, pero más bien lo vamos a dejar mejor para el próximo video. Saludos.